Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenas tardes o buenos días. Hoy, por razones de técnicas, le llaman, en realidad es incompatibilidad de la empresa que nos lleva el internet a la casa, no hemos podido hacer nuestras añoranzas de electricistas. Entonces, estamos en casa de Sandra, que nos permite que grabemos las añoranzas de electricistas. Esperamos que la próxima sea desde casa, sobre todo porque ya tendríamos internet y en la propia casa, y de verdad que se da uno cuenta cuánto lo necesita, cuánto se usa. Y bueno, estas añoranzas de electricistas van a tratar de un tema. Encontré unos documentos muy interesantes que son del 2008. Bueno, por esos motivos yo creo que vamos a hacer una añoranza breve o la primera parte solamente y continuar después. La vez pasada tratamos ya un tema de la época de la resistencia, precisamente cuando un supuesto periódico dedicado a la resistencia tuvo por bien su mejor acierto, según el secretario de Educación y Propaganda, fue matar a Lux. Lux murió. Durante más de un año, la revista Lux murió y en su nombre, usurpando las funciones estatutarias, se apareció un periodiquillo llamado La Resistencia, 2008. Y entonces vamos a tratar de este año 2008. Posterior justamente a la revisión del contrato colectivo, porque la revisión del contrato colectivo merecería precisamente una añoranza especial, que la vamos a hacer próximamente. La revisión del contrato colectivo de 2008 fue una de las más grandes agresiones que haya tenido el SME hacia su contrato colectivo de trabajo. Bueno, no lo vamos a tratar. Después de esto, hubo elecciones y de lo que vamos a tratar es del contexto que durante todo este año tuvo el SME y las acciones que se determinaron en la asamblea para resistir, para enfrentar la lucha que se estaba ya presentando. La revisión del contrato colectivo fue lo más fuerte, se atacó lo más duramente posible por todos los medios de información, televisión, radio y periódicos. Se atacó muy fuertemente al SME y a su propio contrato colectivo. Y en este ambiente de agresión, en realidad se vivió todo el año. Como sabíamos, insisto, las revisiones de contrato siempre causaron mucha polémica, siempre fueron motivo de discusión en general de los contratos colectivos, de las prestaciones,
y este año se acusó al sindicato de tener prebendas en prejuicio de la sociedad, cosa que no es cierto, pero trataremos en su momento. Pues bien, se hizo por esas épocas un desplegado donde se planteaba la situación general en esos años. Y curiosamente, el sindicato en este desplegado precisaba ese ambiente, decía más o menos, esto es el desplegado. Obviamente salió en los periódicos del momento, escudo del ESME, Sindicato Mexicano de Electricistas, y tituló El libre mercado tronó, construyamos nuestra nación. Amerita en el fondo que analicemos algunas cosas, lo vamos a hacer, pero algunas las pasamos por el momento. Por la precisión política e ideológica que requiere el caso. Vamos a señalarlas y en otra ocasión abordaremos el asunto porque es un asunto de ideología política de todo el movimiento obrero en especial y del que está ubicado el Sindicato Mexicano de Electricistas. Decía el desplegado, la crisis económica se ha desatado en el mundo entero a pesar de las declaraciones de nuestro secretario de Hacienda. Aparece con tintes dramáticos. Las tendencias de la recesión son evidentes en el país vecino. El gabinete económico durante todo el año ha estado negando la crisis. Pero sobre todo alardean de sus efectos directos. Insiste categórico, aquí no pasa nada. Ha dicho decía yo, desplegado continuaba, han dicho como merolicos que la fortaleza de las finanzas como la banca mexicana están como nunca antes han estado. La macroeconomía es sólida, el país resiste, ni gripe ni pulmonía, quizá acaso un catarrito. La crisis global es evidente, es notoria. Por supuesto, es más que una pulmonía. Diario hay quiebras de bancos, aseguradoras e hipotecarias en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Alemania e Islandia. A estas crisis le siguen caídas cotidianas de las bolsas de valores en esos mismos países y en el resto del mundo. Vemos lo insólito, enormes cantidades de dinero usan los bancos centrales para evitar que se sigan sacando por completo los mercados de crédito sin lograr estabilizar. Los gobiernos de dichos países neoliberales rompen su credo y aportan cientos de miles de millones de dólares para evitar se desquicie el mercado o la especulación termine en catástrofe financiera. El mercado ha muerto, dicen, pero el Estado es su salvador. En realidad otorgan el presupuesto, los impuestos de los pueblos, todo el apoyo para sostener el carácter especulativo de la banca y sus organismos financieros, que voraz lo engulle sin contemplaciones. El pueblo y el patrimonio familiar se quiebran, se solidariza y polariza la vida por órdenes del mercado, por órdenes del Estado. Se salvan las corporaciones,
Se explota y sobreexplota al trabajador. Ahora se dice se precariza. Grave error. En nuestro país ha sido espectacular la situación migratoria. En 2 días los golpes contra el superpeso fueron directos, ganchos al hígado lo doblaron. Nuestra fortaleza fue mancillada. El 8 de octubre se le salvó, pero entregó su esencia. Como pueden ver, estamos hablando del 8 de octubre previo, un año antes, a lo que sería el golpe burgués contra el SME. Y esta era la situación en el país. Grave crisis económica, como siempre afectando al pueblo trabajador. El dólar se cotizó a 14.40 pesos. Eso el miércoles 8. El jueves 9 a 13.60 y el viernes 10 de nueva cuenta empezó por la mañana arriba de los 14 pesos, cerrando a 13.12, aunque se sabe que los bancos llegaron a venderlo a 13.80. 8 días después, jueves 16, 13.14 y de nuevo subió a 14, casi 15 pesos. Para contener el knockout del peso se volcaron las reservas internacionales del Banco de México, 6,000 millones de dólares en primera instancia y al día siguiente 3,000 millones de dólares a las 9 de la mañana. 9 horas después, otros 400 millones de pesos más para la especulación financiera de los bancos y las inversiones extranjeras. Desde ese jueves se van a entregar a los mercados una cantidad igual todos los días, 400 millones de pesos más. En realidad eran dólares. En un solo día, un solo postor se los llevó todos. El jueves 16, el golpeteo contra el peso se trató de contener con 1.900 millones de dólares. En menos de 10 minutos se agotaron y el secretario de Hacienda sigue diciendo, aquí no pasó nada. Se dijo que México resistiría, pero es falso. Como podemos ver, en 8 días se han entregado a la vorágine especulativa los primeros 10,800 millones de dólares y que no perdemos, dicen el secretario de Hacienda, el del Banco de México, que los estamos convirtiendo en 140,400 millones de pesos. El jefe del Gabinete Económico por la tarde del miércoles presentó el PICE, el programa para impulsar el crecimiento y el empleo para mitigar el impacto negativo de la crisis. Al fin se compensó que ya había crisis económica y que necesitamos un plan económico para detener esta crisis. Como podemos ver, la situación económica del país en octubre del 2008 estaba por los suelos. El gabinete económico y desde presidencia decían que no pasaba nada, que Pemex nos iba a salvar de esta situación. Entonces, que se iban a recordar muy bien las elecciones del siguiente año. Es decir, el programa económico, la pieza electoral fundamental. Se había atacado desde inicios de año y se impuso una reforma electoral. Y Calderón ofreció una nueva. Como vemos, el tiempo que pasó después dio la razón y notamos que la crisis económica se agravó. De nueva cuenta, el peso cayó, todas las divisas
fueron entregadas a la banca establecida en México, que como sabemos propiamente es banca especulativa, todos los recursos financieros a las finanzas internacionales, debilitando aún más la economía popular. La inflación se agudizó porque al devaluarse el peso, muchas mercancías, muchos productos, mucho del comercio nacional se convierte en comercio internacional y golpeadas por el crecimiento del dólar, se entró en una vorágine especulativa muy fuerte. En estas condiciones y ante la premisa del golpeteo que el ESME sufrió en marzo, bueno, desde octubre del 2007 hasta marzo 16, contra el contrato colectivo, se crearon unas condiciones y un plan de acción que se decidieron en asambleas generales extraordinarias. Fue precisado, fue evidente, fue notorio lo que se tenía que hacer. Vamos a pasar entonces a leer el plan de acción que finalmente fue continuidad de esto. Vamos a resaltar que se crearon los diálogos nacionales y que se profundizó la defensa del Frente Nacional en defensa de la energía del país, de los recursos estratégicos. De tal manera que se vea con claridad lo que estaba sucediendo. Justo por las emergencia que tenemos ahora, vamos a suspender el programa y daremos continuidad lo más breve posible. Es probable que en la semana tengamos ya internet y regresamos a un amplio programa de añoranzas de electricistas.